Muy buenas. Hoy hablamos de miedo. ¿Es necesario? ¿Tiene una función? ¿Es real o no es real lo que me está pasando, lo que estoy viviendo? ¿Es normal o no es normal sentir este miedo? Preguntas interesantes. Voy a compartir 3 cosas que para mí son vitales a la hora de gestionar el miedo, que sentimos absolutamente todos, porque creo que es una emoción básica, pues como la ira, la tristeza, etcétera, y que en el tema de salud sale mucho. ¿Por qué? Porque estoy esperando una prueba de no sé qué, estoy pasando una época de dolor, la angustia que se siente cuando no sabes si se te va a pasar. Y encima ayer puse en Stories, bueno, si os ocurre algún tema y alguien me dijo cómo gestionar esto del dolor. Quiero dejar claro que yo no soy terapeuta, soy coach de algunas personas, emprendedores que también tienen miedos a nivel de negocios, pero lo que soy es quiropráctica. Entonces voy a compartir herramientas que creo que nos pueden ayudar a entender cómo funcionamos y cómo, como buena quiropráctica, qué podemos hacer para sacar el potencial que nuestro cuerpo tiene a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico para gestionar los miedos. Vale, una visión, por supuesto, súper holística y desde el punto de vista muy de salutogénesis, de generar salud, no de ir en contra de algo malo. Entonces, el primer punto que creo que es vital es: ¿qué es el miedo? El miedo es como un síntoma, igual no es el problema. De hecho, creo que el miedo, lo hemos dicho antes, es una de las emociones básicas que tenemos todos y gracias a Dios tenemos todos. Es algo que apareció después de miles de años de evolución que nos mantiene alerta por si acaso. O sea, imaginaros en una cuevita, yo creo que alguna vez ya lo hemos hablado, pero si estoy en una cuevita, si tengo cierto miedo, pues estoy un poquito más alerta o dejo que alguno de mi tribu se mantenga despierto por la noche por si vienen los tigres a comernos, ¿sabes? O sea, hay que estar alerta. El problema del miedo es cuando empieza a afectar cómo vivo en el día a día o cuando no es muy proporcional el miedo que siento con la situación que estoy viviendo. O sea, si yo me quedo en mi casa paralizado 3 días porque hay una hormiga en el jardín de mi vecino que vive en el país de enfrente, he puesto un ejemplo muy radical, sería un sin vivir, obviamente, ¿no? Entonces, aquí a veces no es proporcional y sobre todo porque la amenaza a veces no es real. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos vivido un momento de angustia o de miedo por algo que ni siquiera ha ocurrido todavía? En temas de salud, estoy esperando una prueba, no sé si me van a decir si algo es bueno o malo, pero yo ya estoy viviendo el miedo y toda esa respuesta del estrés, aunque mi cuerpo no necesita activarse porque no ha pasado nada malo, por si acaso ya me estoy preparando. Madre mía. ¿Vale? Entonces el miedo en realidad es nuestro aliado, es como un síntoma más, una manera que tiene el cuerpo de activar una respuesta para que estemos preparaditos. A ver, venga, va, no sé lo que va a pasar, bien. Si no es, la pregunta del millón es, a ver, ¿esto está siendo proporcional o no? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Pues lo primero porque es salud mental, es salud emocional. Y si yo no sé gestionar lo que me pasa en el día a día, al final, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué es lo que se activa todo el rato? Esa respuesta del estrés, ese simpático. Nuestro tálamo es lo que recibe todo lo que nos está viviendo como una amenaza. Y la amígdala, o si os suena, la amígdala y el eje hipotálamo-hipófisis son los que generan la respuesta, todo que ver con el endocrino y las hormonas y todo eso, ¿vale? Son los que generan una respuesta fisiológica. La amígdala, ¿cuántos cuando venís a ajustar os digo? Está la amígdala así como señal de alerta. Y son los que van a generar esa respuesta de estoy alerta. Vale, si esto se me activa, aunque algo no sea real o no sea proporcional, algo tengo que hacer para aprender a vivirlo de otra manera. ¿Vale? Entonces, primer punto para mí vital para gestionar esto es saber
que el miedo en sí no es malo, para variar es cómo lo estoy gestionando yo, y que mi cuerpo ya viene con los mecanismos de defensa ante las amenazas, pero que yo también tengo una capacidad de razonar lo que me está pasando para equilibrar un poco la respuesta si es proporcional o no. Primer punto, espero que quede claro. Segundo punto vital. Ya sabéis que una de mis grandes pasiones, mi gran pasión es la quiropráctica, no tanto el rollo de los ajustes, que me flipa, ¿vale? Pero no tanto las técnicas, y no estaría aquí todo el día hablando de la técnica del Atlas, no, sino lo que supone a nivel neurológico en un cuerpo, dejar que todo fluya y poder confiar, ¿no? La quiropráctica tiene una filosofía brutal, y será el tercer punto, pero otra de mis grandes pasiones es el Zen, ¿vale? No soy gran experta, pero hago algún retiro de vez en cuando y me dejo orientar por personas que controlan este mundillo, ¿vale? Entonces, el Zen es un poquito más radical que el budismo general, pero seguro que habéis oído frases de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aquí es donde el miedo podríamos decir exactamente lo mismo. El miedo es una reacción natural que necesitamos para estar alerta, pero el vivir completamente en pánico y que nos anule eso sí puede ser un poco opcional, ¿vale? Si somos capaces, para mí, esta es una de las grandezas que he aprendido con el budismo, si yo vivo en el presente, y aquí viene la segunda estrategia, que lo hablaba justo este lunes, por cierto, con una gran compañera mía, es quiropráctica, no vive en este país, vive en Inglaterra, es australiana, que ella misma se estaba machacando porque tenía un problema en la espalda y ella, imaginaros el autojuicio de me duele la espalda, a un quiro no le podría doler, no le debería de doler la espalda, esos deberías y no tendrían que ser así las cosas, las expectativas que nos montamos. Y no solo eso, cómo funcionamos en la cabeza, que cuando estamos con un dolor, y aquí es donde viene el miedo con el dolor, que acabamos pensando, que esto va a ser así, dos cosas. Lo aplicamos al futuro, como no sabemos cuándo se va a ir las cosas, acabamos pensando cuándo se me va a ir, entonces la angustia es 1000 veces mayor, voy a estar así toda la vida, voy a poder avanzar, no sé lo que me va a pasar, o como esto me ha pasado antes, qué horror si esto me va a pasar, lo que me pasó hace 3 meses. Cualquiera de las dos opciones es no estar en el aquí y en el ahora. Entonces yo hice un trabajo que es una pregunta que yo me pregunto a mí siempre que me acuerdo, iba a decir siempre, utilizo mucho, no lo sé, siempre que yo me acuerdo, y es, ¿estoy pudiendo con esto ahora mismo? Entonces le hice la pregunta y me dice, automáticamente me dijo, claro. Dije, pues eso, si hace falta, te lo preguntas cada 5 minutos. Esa para mí es la diferencia entre lo que decíamos del dolor y del sufrimiento. Ella tiene un dolor físico, tenía la sacroiliaca, el psoas, etcétera, se está ajustando y a su cuerpo todavía le está costando una serie de cosas, pero todo lo demás era, no voy a decir que se lo estuviera creando ella, sino que todo lo que se estaba diciendo ella sin darse cuenta inconscientemente era 5 veces mejor, 5 veces peor, más cañero, ¿no? Multiplicado por 5. Y de esto justo hablamos en la charla del dolor, el taller que hicimos en la consulta la semana pasada, que yo ponía un ejemplo muy, muy cañero. Podéis tener un dolor muy, muy, muy fuerte. El efecto que hace la comunidad o el poder expresar lo que estás sintiendo, el poder desahogarte y el cómo percibimos cada uno el dolor, los factores que afectan, qué diferente es si, por mucho que tengas un dolor, si yo te digo ahora mismo que te ha tocado un viaje a Bora Bora. Todos los gastos pagados, sí, a ti, Maitane, te acaba de tocar un viaje a Bora Bora para un mes. El dolor, tu percepción del dolor cambia. Y es porque mucho de ese dolor o ese miedo, o aunque tuvieras mucho miedo, es como que se diluye. Y es porque mucho es como lo estamos percibiendo. Y con el miedo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la siguiente estrategia para mí es, vale, tengo miedo. Vale, ¿dónde siento el miedo? Aquí, en el pecho, en el estómago, en la garganta, angustia. ¿Estoy pudiendo con esto? ¿Esto es algo realmente? ¿Tengo literalmente un tigre a punto de morderme el pecho y me va a sacar el corazón? ¿Es realmente una amenaza vital para mí? ¿O es algo
que me está generando angustia y lo puedo respirar sin más. Y aquí os cuento una historia muy personal. No voy a decir aquello de que se quede entre nosotros, porque obviamente lo estoy contando en redes. Pero yo recuerdo el miedo más cañero, irracional, que he vivido en los últimos años fue va a hacer 6 años, que es cuando a mi padre le diagnosticaron el cáncer de cabeza de páncreas, que sabíamos que se iba en 2 meses, ¿no? O sea, era como, iba a ser algo fulminante. Y mi hermano, que es el que me introdujo en el tema Zen, me decía, ¿qué tal lo estás llevando? ¿O qué es lo que más te está costando? Y yo le decía, si te digo la verdad, el miedo de pensar que un día no va a estar y no saber cómo lo voy a llevar. Y fue súper bonito porque hablábamos y me decía, jo, qué curioso estar pensando en el miedo que vas a tener y ahora te está generando esa angustia. Y eso es el ser humano. Y él hacía el ejercicio conmigo, vale, ¿puedes con la sensación ahora? Vale, yo respiraba y me decía, sí, pues ahora no dejes de disfrutar. De ahí está. Y dije, exacto. Entonces, cuando tenemos miedo nos ha pasado en temas de salud, ¿no? Me van a hacer una resonancia y estoy esperando ver si tengo un tumor o tengo una analítica, no sé si me van a decir tengo un marcador o la PCR por el puñetero COVID o me van a hacer yo qué sé, estoy esperando algo relacionado con la salud, ¿vale? Será una hernia, será una rotura de ligamento, o sea, la angustia que vivimos sin saber si va a ser algo así es como... Estoy pudiendo vivir este momento ahora mismo porque es algo que no es real, no sabéis si va a pasar o no. Espero que se entienda esto y si no volvéis a ver el vídeo una y otra vez, porque esa es la diferencia entre el dolor o el miedo y el sufrimiento que nos generamos nosotros por estar viviendo en el futuro o en el pasado. Y a pesar de que es duro perder a un padre, muchos de vosotros habéis perdido padres, madres, abuelos, hijos, hermanos, etcétera, en mi cabeza había sido muchísimo peor y en el momento en el que empecé a vivir cada día, incluso cuando se murió, fui viviendo cada momento y así he vivido cada dolor y cada situación siempre que he podido y siempre que he salido de aquí. Y esta semana ha sido muy curioso, no sé si ha sido algo colectivo y si has vivido emocionalmente una semana un poco así cañera. Hay semanas que aquí se ven movimientos un poco y digo, esta semana, aparte de mucho Atlas, ha habido mucha carga emocional, ¿vale? Y, bueno, nosotros también estábamos cargaditos y hay gente que necesitaba, llorar o necesitaba un abrazo. Y un señor me decía, mucho te veo yo abrazar, a mí no me has abrazado nunca. Y digo, pues pídemelo, que yo encantada de darte un abrazo. Creo que mucho de lo que nosotros hacemos es intentar quitar ese miedo. Y eso no va a funcionar nunca. Volvemos al punto 1. Es parte de la vida, es como el dolor o la tristeza, etc. La herramienta de intentar quitar desde fuera es como intentar quitar los síntomas, que son alarmas del cuerpo, señales del cuerpo. No funciona. Entonces, esa expectativa de que la vida se puede vivir sin miedo, sin tristeza, sin cansancio o sin días de caca, con perdón, no funciona. Entonces, tenemos que ver ese dolor primero, pues repetimos, como una señal de alarma, como algo normal. Luego ser capaz de razonarlo y decir, vale, esto es proporcional o creo que me estoy muriendo porque me hacen hacer una presentación delante de 50 personas. Vale, tengo miedo, vale, me da miedo, pero de ahí a querer me quiero morir, bueno, esta es la sensación, lo voy a respirar un poco porque esto no es proporcional. No sé cómo controlarlo, pero incluso hablarme a mí misma y decir, esto es desagradable, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan, vaya mierda de presentación. O sea, tenemos que aprender a relativizar, que nuestra amígdala por lo menos no diga, esto es exactamente igual que un tigre comiéndote las tripas en el Serengeti. En el Serengeti no hay tigres, bueno, en la India, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo para el cuerpo, o sea, no está en riesgo. Entonces, el segundo punto es, ahora mismo, ¿estoy pudiendo con esto? Estoy notando el corazón que va muy deprisa, tengo miedo, tengo angustia. ¿Estoy pudiendo con esto? Ah, pues estoy pudiendo con esto. Y ahí ya no estoy, ni ayer ni mañana, ni dentro de 10 minutos. Estoy en ahora y respiro. Y si no sabéis cómo respirar, en el Linktree, en la bio del canal, tenéis una respiración maravillosa. Ya está. Ya está. Tercer punto. Para mí, vital,
de cómo ir o de cómo gestionar el miedo. No voy a decir cómo evitar el miedo porque no lo vamos a evitar, que es inevitable. Para mí está basado en los principios de la quiropráctica. ¿Por qué? Porque en la mayoría se nos ha educado, a mí todos también, que la tranquilidad nos la da, por ejemplo, me hago una analítica, lo hablaba hoy con Maitane, pero me he quedado súper tranquila, me han hecho una analítica y me han dicho que está todo bien, ¿vale? A mí eso nunca me ha dejado tranquila, porque en la analítica te miden 20 cosas. ¿De cuántas? Hoy en día se podrán medir 2.500. Y esto es lo que se puede medir hoy en día. De aquí a 20 años, el ser humano descubrirá otros 1.000 marcadores más que no hemos descubierto todavía. ¿Veis la limitación que hay en lo que se puede medir? Está guay, por cierto, que esos 20 básicos estén bien, pero no implica que esté todo bien. Entonces, si crees que te puedes hacer una resonancia magnética cada semana, una analítica cada semana, y hay algo que puedas hacer para controlar eso, no se puede vivir así, es angustia perpetua. Entonces, ¿a qué te agarras? Para empezar, no puedes controlar nada, y el día que nos tengamos que morir, no nos moriremos, ¿vale? Pero sí creo que podemos hacer algo en el día a día, para hacer que nuestro cuerpo funcione mejor. Y ahí ese es el modelo salutogénico y no el patogénico. No evitar enfermedades, sino trabajar por generar salud. Hablar con gente que sabe de nutrición, de ejercicio, etc. Y nosotros los quiroprácticos lo que dejamos es dejar que la fisiología funcione desde dentro. Desde dentro. O sea, que el cuerpo haga lo que ya sabe, la neurología, millones de años de evolución, es inteligencia innata. ¿Por qué? Porque creemos que hay cierto orden, esa inteligencia universal, llámale como quieras. A mí eso me da paz. Me decía hace poco un señor, es que a mí eso me da tranquilidad, su mujer con un ictus, etc. A mí eso me da tranquilidad, agarrarme a eso. Para mí no es fe, porque es ciencia. Si yo cojo unas llaves y las suelto, se van a caer, hay una gravedad. ¿Vale? Si yo me cuido, mi cuerpo funcionará mejor. ¿Garantías? Nunca sabemos de garantías de que nos vamos a curar. Pero con lo otro, tampoco. Con lo otro tampoco, ¿vale? Javier, no sé si te refieres al 10% del total, lo que se puede medir. Efectivamente. No sé si van por ahí los tiros, Javier, pero efectivamente no podemos asegurar, no podemos controlarlo todo. En cambio, desde que nacemos hasta que morimos, el cuerpo se regula solo. Tenemos la capacidad de reparación, de coordinación de todos los tejidos y de reproducción. O sea, eso es un ser vivo. O sea, lo tiene una ameba, lo tiene una medusa, lo tiene un león. Y nosotros, cuanto más evolucionado es nuestro sistema nervioso también. Eso es, el objetivo de la quiropráctica es eliminar interferencias a eso. ¿Es lo único que hay que hacer? Ay, ya sabéis que no. Y por eso conviene hacer otras cosas, nutrirse, no es lo mismo, siempre pongo el ejemplo del brócoli y el donus, ¿no? Javier dice, pero estamos constantemente preocupados por lo no controlable. Yo creo que creer que controlamos algo es otro mecanismo del ser humano para sentirnos relativamente seguros, pero no controlamos casi nada. Casi nada. Entonces, para mí están esas 3 estrategias que son clave. Primero, entender qué es el miedo, aliado. Segundo, ni ayer ni mañana estoy pudiendo con esto ahora. O sea, cuando yo en un momento de angustia o tengo una persona ahora mismo, decir, miedo, no lo intentes quitar. Esto es normal, vívelo ahora mismo. Vívelo ahora mismo. O sea, ¿has tenido un mal día? Normal que tengas, desazón, o normal que estés triste, o estás a punto de firmar una hipoteca, es normal que tengas miedo, que te dé yuyu, que no te estoy hablando de un cáncer terminal. O sea, que hay cosas que en la vida asustan, la primera hipoteca, te acabas de quedar embarazada, te vas a casar, hay cosas que dan yuyito, tu primer trabajo, primera entrevista, primer día de trabajo, hay cosas que dan miedo. Es una respuesta fisiológica a lo desconocido, es normal. Lo puedo respirar y decir, ¿puedo con esto? Y la respuesta es que si no puedes, no estarías aquí. Así que hasta ahora has podido. Mañana no sé si podremos. Pero hasta ahora has podido. Así que chapó.
Y el tercer punto es, si necesitas ayuda entendiendo lo bien hecho que estás, la inteligencia innata que tienes dentro, que eres, y cómo se expresa en tu cuerpo. O sea, hay un libro que se llama Fisiología for Dummies. Lee de fisiología. Si yo no te estoy hablando, lo que te hablo de fisiología, no nos lo hemos inventado los quiroprácticos. Los quiroprácticos nos agarramos a eso porque nos parece apasionante. Nosotros no estudiamos la enfermedad, nosotros estudiamos la salud. La patología nos parece la consecuencia de cuando la salud no funciona, cuando no está todo optimizado. Entonces no voy a estudiar la enfermedad, quiero potenciar la salud. Es muy bonito, ¿vale? También creo que hace falta gente que estudia la enfermedad, ¿vale? Pero eso no lo hago yo. También hace falta carniceros y yo no soy carnicera, ¿vale? O hace falta carpinteros. Aprender a confiar en eso es súper bonito. Y si queréis entender cómo todo forma parte de algo mucho más grande, ese holismo, ese vitalismo, tenemos aquí unos libros preciosos, en modo de biblioteca, ¿vale? Pues nada, espero que esto no es 1 más 1 son 2, esto es gestionar el miedo de una manera diferente. Gracias a Josebe, porque ha sugerido el tema, valiente ella, y si nunca has tenido miedo, te reto a que te permitas sentirlo, porque igual lo que has hecho es bloquearlo, y todo está bien, todo está bien. Ahí lo dejo. Y Javier, no sabemos confiar, cuesta confiar. Yo siempre pienso que la gente, por ejemplo, si no se ha atrevido a sentir el miedo, la gente hacemos lo que buenamente podemos. Entonces algunos miedos se convierten en fobias por las historias sistémicas de mi familia o de mi infancia. Yo no lo hago adrede, hago lo que buenamente puedo. Antes ha venido un chico majísimo que viene con los 2 niños y os voy a decir una cosa. El chico es municipal y me lo encontré una vez, en la izada de San Sebastián, en la Plaza de la Constitución, vestido de uniforme. Es una de mis fobias. Y hoy se ha enterado. Y digo, ¿parecí muy tonta? ¿Parecía tonta o qué? Porque es mi fobia. Yo no lo hago adrede. Me tengo que centrar. Yo suelo decir, a ver, que este tío no viene a hacerme nada malo. Yo no tengo ninguna razón para tener miedo a los uniformes, pero me encuentro un municipal, una erchaña, un guardia civil o algo y digo, ¡ah! ¿Vale? Es algo que está metido en mi sistema. Vale, esto hay que poder gestionarlo. Ahora me río, pero hoy ha sido un proceso de aprender a vivirlo, respirar y ya está. Y es un tío que me cae genial. Fobias, podemos tener todos. Nos dejamos llevar por ellas y que nos afecten o aprendemos a vivirlo, ¿no? Y de ahí, con un montón de cosas. Javier, muchas gracias por el feedback, por escribir. Al resto, gracias por estar ahí. Ha sido un directo muy bonito, mucha energía. A veces hasta así en las pantallas se nota la energía. Sabed que lo subo al canal de YouTube, porque lo mandamos en el email de todos los lunes. Un placer. Si no sabéis lo que es estar conectado y poder vivir estos miedos, la alegría, la felicidad, el potencial, etc., conocer la quiropráctica, que es una manera de expresarse, pues todo lo que hay, cuidado, y todo es todo. Podéis vivir con el +10, -10 o con el +1000, -1000. Yo elijo el +1000, -1000. Pero hay que elegir los dos lados. Vivir todo. Y para eso estamos, para ayudaros en eso. Cualquier cosa nos mandáis un privado en la web o lo que queráis. Y sugerencias de temas, sabéis que siempre estamos abiertos y salen maravillas como estas. Un besazo y hasta la siguiente.